segunda hora de Sin Alarma, 4 minutos pasaron ahora de las 10 y está en línea Miriam Bregman. Miriam, como ustedes la conocen, lógicamente, dirigente del PTS, ex candidata a presidenta y diputada mandato cumplido. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenos días para ustedes. Bueno, lo primero, hoy vienen a La Plata con Nicolás del Caño. Hoy estaremos en La Plata a las 18 horas en el Club Platense, junto con muchos y muchas de los que vienen siendo protagonistas de todas las peleas que vemos cada día recorrer las calles, ¿no? De la ciudad de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires. Así que creo que va a ser un encuentro muy interesante, porque fueron días muy movidos y un poco de todo eso, de todas esas peleas que se están dando por abajo, se van a estar expresando en este encuentro que vamos a estar acompañando con Nicolás. Bien, porque es verdad que ahora te iba a preguntar sobre todo lo que pasó en el Senado, sobre el momento del gobierno de Javier Milei, pero ustedes también estuvieron ayer en el Congreso a propósito de una lucha que vienen siguiendo, como es el tema, por ejemplo, Georgalos y Seco, que son dos de los tantos conflictos laborales que hay, ¿no? Sí, son dos de los tantos conflictos paradigmáticos, porque en la mayor parte de los lugares lo que está pasando es que se empieza a despedir en algo que yo llamo descabezar la organización de los trabajadores y las trabajadoras, es decir, despedir a los que han sido referentes de luchas, de los que se han organizado, de los que han protagonizado un reclamo, porque ustedes saben que lo que viene es bastante serio, lo que viene es una nueva reforma laboral que Javier Milei está planeando, que ya se reunió con algunos integrantes de la CGT hace unos días para ponerla en funcionamiento. Y bueno, aquel trabajador o trabajadora que crea que ahora no le toca, tiene que saber, tiene que tener claro que empiezan ahora por aquellos que han sido referentes de alguna lucha o que han representado a los trabajadores en otro momento o ahora son delegados, toda esta situación, pero bueno, que lo que viene no es solamente contra ellos, que lo que viene es una reforma laboral profunda, de esas que hemos visto en los años 90, que hemos visto con la dictadura militar, donde verdaderamente le quieren sacar una nueva tajada a los trabajadores para pasarla a lo más concentrado del capital, a lo más concentrado de esos grandes empresarios que la están pasando bárbaro mientras el pueblo trabajador no llega a fin de mes. ¿Vos suponés que esto pasaría después de las elecciones y hablás de complicidad de la CGT? Mirá, lo de la CGT es paradigmático porque no es necesario que uno tenga que averiguar mucho, ¿no? Se fija dónde están en el último tiempo, la vemos o rosqueando en la provincia de Buenos Aires un lugar en las listas electorales, como si eso fuese lo que los trabajadores y las trabajadoras le importa de un dirigente sindical, a ver en qué lugar va él o su familiar en una lista electoral. Y por el otro lado la vemos reunida en este pacto de mayo que han dado en llamarlo. Yo le digo el pacto Cipayo porque me parece que representa mejor la subordinación que tiene el Fondo Monetario. Estuvo Gerardo Martínez en representación de la CGT hace 2 semanas, es decir, ellos mismos ponen la cara y dicen estamos discutiendo. Entonces, ya no se trata de deducciones, además llevamos más de 1 año y medio de gobierno de Javier Milei y es muy poco lo que han hecho para enfrentar este gobierno. Se han hecho algunas medidas, pero ninguna para derrotar el plan que Milei está llevando adelante junto con el Fondo Monetario contra todos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, creo que ahí hay algo muy significativo porque ya ese esquema que pensaron de decir, bueno, estamos dialogando, bueno, vamos a morigerar los ataques de Javier Milei, entró en crisis porque están dejando en la calle a los trabajadores de Vialidad, están dejando a la calle a los trabajadores del INTA, del INTI, están atacando a los hospitales. Bueno, es tan grande el ataque que ya nadie puede creer ese cuento de la CGT. ¿Cómo viste lo que pasó esta semana en el Senado? Digo, y la reacción de Milei prometiendo veto, judicialización, un poco con los berrinches habituales que serían graciosos, yo decía, si no fuese el presidente, ¿no? Digo. Claro, si no fuese que después las consecuencias las paga el pueblo. Claro, sí. Vos sabés que yo soy de la que Javier Milei nunca me resultó gracioso, ¿no? Mientras otros creían que había que impulsarlo para dividir a la derecha, que había que llevarlo a programas de televisión y darle aire porque medía. Yo ya desde el 2001 que me crucé con él, 2021, perdón, que me crucé con él en un debate en un canal televisivo, porque ambos éramos candidatos a diputados por la ciudad de Buenos Aires, me negué a saludarlo porque dije, este no es ningún gracioso, este viene a reventarnos a todos, discrimina, ataca,
xenófobo, machista. Pero bueno, ahí está en la presidencia de la Nación haciendo, como vos decís, cosas que no resultan graciosas porque son trágicas las consecuencias que tienen. Pero creo que esta semana el gobierno tuvo un revés muy importante, muy importante. Pensá que él venía gobernando con esos mismos gobernadores que pactaba, que arreglaba, que algunos le votaban una cosa, a otros le votaban otra, unos se hacían el rebelde una vez y después le votaban otra cosa, todo manejando a senadores y diputados como títeres, ¿no? Porque cuando vos te van a pedir el voto, un senador, un diputado no te dice, che, votame a mí que yo soy un títere de tal o cual y voy a hacer lo que él me diga. Se ponen colores, se ponen banderas, te hablan de lo nacional, de lo popular, del pueblo, de no sé qué, de la república, pero después lo que hemos visto en este año y medio es que muchos funcionan con lo que le dice su jefe político, que es el que pone la plata para las campañas, lo cual es terrible, porque así Javier Milei venía gobernando con solo 7 senadores y un puñadito de diputados, venía sacando las leyes, y esta semana entró en crisis por las propias contradicciones que tienen sus alianzas políticas, pero creo que hay un elemento fundamental que es la calle que de lo que hablábamos antes, sin la persistencia de los jubilados en este año y medio, sin haber enfrentado la represión, sin haberse doblegado a pesar de los ataques feroces de Patricia Bullrich, difícilmente se hubiese votado en el Senado el aumento de las jubilaciones y la moratoria jubilatoria. Entonces, viste que hay una canción que dice decirles que no les sirve luchar. Bueno, claro. Esto es así, anda a contarle ahora a los jubilados que no les sirve luchar. ¿Quién se hubiese acordado de ellos si no hubiesen estado todo este tiempo en la calle? Y lo mismo el colectivo de las personas con discapacidad. Mirá, me parece que es uno de los sectores más ejemplares de nuestro país, porque mientras la CGT no se sabe dónde está, más que en alguna rosca y comiendo sanguchitos en un acto oficial, a ellos los vimos las familias enteras en la calle, y no solo ahora, desde el gobierno anterior, en la calle, con los profesionales que los acompañan, saliendo, se hace frío, se hace calor, con todas las dificultades que una familia con personas con discapacidad puede tener. La verdad que han mostrado una lucha ejemplar y bueno, consiguieron que se sancione la emergencia. Ahora el gobierno amenaza, pero ahora también nosotros podemos amenazar. El tema no es escuchar la amenaza del gobierno, sino que le contraponemos a eso. Tal cual. ¿Por qué suponés, Miriam, justamente que la cuestión de la rebelión, del hartazgo, se direccionó desde sectores del establishment? Bueno, el peronismo fracasó evidentemente en el último gobierno. ¿Por qué suponés que fue hacia un sector, bueno, que planteaba una motosierra, destruir al Estado, justamente todo lo que la gente no necesita, o justamente lo contrario a las necesidades de la gente, ¿no? Exactamente lo contrario, claro. Mirá, yo creo que hay muchos elementos, la pandemia, el encierro, podemos analizarlo desde muchos lugares, pero hay uno que es importantísimo, que vos lo mencionabas, que es el fracaso del gobierno anterior, que no es un fracaso cualquiera, es el fracaso de un gobierno que dijo que con la unidad se salvaba todo, que con la unidad se revertía la herencia macrista, que con la unidad se enfrentaba al Fondo Monetario, que con la unidad volvíamos mujeres, decía Alberto Fernández, que se creó un Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Es decir, que tuvo en el terreno discursivo un relato que terminó siendo el contrario en los hechos, y eso se paga. Esas frustraciones se pagan y se pagan muy caros, ¿no? Como se pagan caros las avivadas de armarle la lista a Milei para dividir a Juntos por el Cambio. Esas también se pagan caras. Pero esa frustración, ese enojo, ese sentir que el gobierno que llegó diciendo que yo iba a llenar la heladera de nuevo, que llegó diciendo que se revertía todo lo que había dejado Mauricio Macri, que no nos olvidemos, ¿no?, el desastre que fue el gobierno de Macri, que todo eso no se cumpla y se frustre y que vos sientas que no les importa, porque la foto de Olivos es la muestra de que no importa lo que le está pasando a la gente. Si vos la ubicás en el tiempo, es una foto que se da cuando muchas personas no podían, la provincia de Buenos Aires se sintió categóricamente. Muchas personas no podían salir a trabajar porque, obviamente, por la pandemia había restricciones, pero se quedaban sin ningún ingreso, porque el IFE era pequeño y si habías realizado alguna changa y la habían pagado en blanco, ya te lo sacaban. Bueno, todo ese cúmulo de frustraciones creo que lo logra canalizar la ultraderecha con una campaña audaz,
ofensiva, agresiva, y cuesta revertir eso, ¿no? No son cosas que se revierten de un día para el otro, porque el que votó y apostó a eso no quiere decir, yo fui un tonto, mira lo que hice. Entonces también ahora que viene un periodo electoral hay que reflexionar mucho. Yo digo que la oposición a Javier Milei tiene que salir de quienes fueron opositores y estuvieron en la calle este tiempo. No me vengas ahora con discursos y alquimias electorales, porque lo que no hiciste en este año y medio, lo que dejaste pasar en este año y medio, no lo vas a resolver ahora en un día de votación, porque detrás de esto están los grandes poderes fácticos de la Argentina. Sí, vos decías va a costar revertir mucho. ¿Por dónde ves la salida? Si es que la ves, ¿no? Digo, sí. ¿por qué clase de resistencia, qué clase de construcción política, digamos? Mira, hay una frase que a mí me resultó significativa, porque Cristina Fernández de Kirchner, en una del, vos sabés que nosotros nos hemos pronunciado contra su encarcelamiento, contra su proscripción, muy categóricamente, porque lo veo parte de este ataque, ¿no? La proscripción y la persecución de opositores como parte de este avance de la ultraderecha en nuestro país. Pero ella mandó un mensaje en el que decía, bueno, este programa económico, no quiero citarla mal, no me acuerdo textualmente cómo lo dijo, se va a caer. Y es obvio que estos planes neoliberales se caen porque se ponen en contra todo el pueblo, se ponen en contra todos los trabajadores, y en algún momento entran en crisis porque son planes que están pensados para hacer ganancia en poco tiempo, saquear en poco tiempo, llevarse todo, después que explote, no les importa nada. Pero el problema es para qué lado se caen los cascotes. Acá no es un problema que se vaya a caer, acá es un problema que hay que pensar cómo nos organizamos desde abajo, cómo organizamos las peleas que se están dando, cómo unimos lo que está desunido, cómo pensamos una alternativa en el terreno electoral, pero también una alternativa mucho más fuerte de organización de los trabajadores y las trabajadoras, para que esta vez la crisis no la paguen los trabajadores y el pueblo, no la paguen los sectores populares, no las paguemos las mujeres, que nos vuelvan a decir que el problema fue que reclamamos demasiado, como dicen algunos, de balance del gobierno de Alberto Fernández. Entonces, aquí hay que empezar a pensar cómo todo eso, en una verdadera alternativa de la clase trabajadora, se construye una herramienta para evitar que esos cascotes, esos ladrillazos que van a caer seguramente, no caigan para este lado, ¿viste? Que le caigan arriba de ellos, no arriba nuestro, y que nuevamente sea el pueblo trabajador el que pague las consecuencias. Así que ese debate me parece que es el más interesante que viene, que se tiene que expresar en las elecciones, pero que excede el proceso electoral, que es una construcción mucho más profunda que de verdaderamente una herramienta de la clase trabajadora. ¿Te preocupa, Miriam, estas expresiones que tuvieron, el tristemente célebre Gordo Dan y otros referentes tuiteros de los tanques a la calle, de bombardear el Congreso? ¿Te parece que se está, algunos comportamientos del Poder Judicial, que se está al límite del sistema, que se va más lejos que otras veces? No sé si se va más lejos que otras veces, pero sí me preocupa porque ellos hablan en nombre del poder. No hablan en nombre de cualquiera, Claro. Hablan en nombre del poder. De hecho, en el lugar donde hacen el streaming, ayer escuché que un periodista denunciaba que tienen seguridad todo el día, seguridad de la federal, o sea, policía, le ponen para que los cuiden, ¿no? Claro. No, ellos manejan el aparato de poder, es como Esper cuando dice cárcel Oval, Bregman, a Del Caño, lo dice porque maneja el aparato de poder. Entonces, son expresiones repudiables en un país donde los tanques siempre han salido contra el pueblo, donde los aviones han salido contra el pueblo. Pensemos en el 55, los bombardeos de Plaza de Mayo en el 55, pensemos en la dictadura militar, es decir, podemos poner un montón de ejemplos de los tanques en la calle, y siempre los tanques fueron contra el pueblo, contra los sectores populares, contra los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cuando dicen eso, no están haciendo un llamado a defender a la población, están haciendo un llamado a defender lo más concentrado del capital financiero para el cual gobiernan. Yo me lo veo preocupante en ese sentido, y creo que hay que aclarar qué quieren decir, más allá que parezcan personajes un poco bizarros o sean un poco bizarros. Están hablando de eso. Y después, déjame decirte, la desigualdad en el trato. Acá el Poder Judicial creo que está haciendo, junto con la CGT que te mencionaba antes, el bochorno más grande del periodo, porque alguien realiza un scratch, una manifestación en la vereda de la casa de Espert con bosta de caballo y te mandan Ezeiza.
y alguien dice que tienen que sacar los tanques a la calle y hay libertad de expresión. Entonces, ¿cómo es la libertad de expresión? ¿Quién va a decir lo que es libertad de expresión? ¿Luis Espert? Bueno, estamos jodidos. Claro, ni hablar del gendarme que le disparó a Pablo Grillo también, ¿no? Bueno, ese es otro tema, porque también ahí el Poder Judicial cumple un rol. Mira, en febrero del año pasado, mi compañero Matías Aufieri, abogado del CEPROD, de nuestro organismo, abogado que nos colabora con nosotros en el bloque del Congreso Nacional, donde tenemos 5 diputados y él es uno de los abogados asesores. Ese día cruzó, se estaba tratando la ley bases, había una manifestación, cruzó a la plaza del Congreso, reitero, a la plaza del Congreso, a ver si había heridos y detenidos para hacer un relevamiento, como hace cualquier militante de derechos humanos y como hace cualquier abogado comprometido. Perdió la visión de un ojo producto de una bala que salió del operativo de Patricia Bullrich. Si la justicia hubiese actuado ahí, si el juez Ercolini hubiese actuado en ese momento y hubiese tomado las medidas que se tendrían que haber tomado, tal vez lo de Pablo Grillo no pasaba, porque ese gendarme sabía que si disparaba iba a ser castigado. Entonces, lo que ha dejado correr y lo que está haciendo Patricia Bullrich tiene una gran responsabilidad en ese accionar o no accionar del Poder Judicial también. Miriam, bueno, finalmente también han decidido en el Frente de Izquierda algunos candidatos. Creo que Nico del Caño va por la tercera, ¿puede ser? Sí, nosotros vemos una campaña muy difícil, esto creo que toda la población, y agradezco el espacio, tiene que saberlo, es una campaña fragmentada, donde por un problema interno del peronismo han decidido dividir la elección de la provincia de Buenos Aires de la elección nacional. Esto implica que para las fuerzas como nosotros, que se sostienen con los ingresos de sus propios militantes, sin aportes empresarios, sin amigos narcos que pongan plata, como tiene algún otro candidato dando vuelta por ahí, nosotros vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme. Entonces, el hecho de que sean compañeros reconocidos en la lucha, como Nicolás del Caño, Romina del Pla, creo que nos permite dialogar mucho mejor con toda esa población de la provincia de Buenos Aires que la está pasando mal. Yo soy nacida en la provincia de Buenos Aires, tengo mi familia ahí, así que no me tienen que contar qué es lo que pasa en la provincia, cómo están viviendo los jubilados y las jubiladas de la provincia todo este ajuste, cómo cuesta llegar a fin de mes, los bajos salarios. Entonces, creo que tenemos que poner todo nuestro esfuerzo para presentar una alternativa verdaderamente que se la juegue, de gente que no se va a dar vuelta. Acá no va a haber Cuader, acá no va a haber ninguno que después se lleve la plata a Paraguay. Así que es muy importante que en estas 8 elecciones que va a haber, porque son 8 distritos los de la provincia de Buenos Aires, 135 municipios, presentemos una clara alternativa que esté pensando en agrupar a todos los que han peleado, en poner en las elecciones esa resistencia que hemos hecho todo este año y medio contra el ajuste del gobierno nacional y las peleas que tenemos en la provincia, la pelea de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que han estado en la calle estos días, la pelea del astillero Río Santiago. Bueno, en pos de todas esas luchas y de todos esos reclamos, creo que la alternativa del Frente de Izquierda está más vigente que nunca, ¿no? Una perspectiva que claramente se plantee desde ahí. Bien, la última, Miriam, alguna vez digo, porque vos tenés muy buena imagen en sectores inclusive que no votan al Frente de Izquierda, ¿alguna vez intentaste ser seducida por algún sector progresista del peronismo o algo por el estilo? Sí, intentaron seducirme. Me imagino que sí, pero bueno, digo. Mira, yo agradezco siempre, sabés que yo lo agradezco mucho y lo digo sin ningún tipo de sectarismo, porque yo creo que cuando por ahí me dicen venite con nosotros en la calle, yo le digo no, vengamos juntos a construir la lucha, para construir las peleas que tenemos vigentes, lo podemos hacer este lunes. No es necesario. Yo creo que a veces se esconde detrás de las elecciones un anhelo, pero eso conviene a algunos para llegar al poder. Y acá no estamos discutiendo como unos pocos llegan al poder y el resto de la población la sigue peleando como siempre. Acá creo que hay que dar vuelta a todo, que hay que pensar una transformación radical de esta sociedad, una transformación desde abajo, y en eso podemos empezar a confluir mañana mismo, porque lo que decíamos antes, cuando ganan los jubilados, cuando ganan los trabajadores de un sector o de otro, en definitiva
empieza un camino donde podemos ganar todos. Entonces es muy importante construir esa unidad en la lucha y por supuesto empezar a pensar cómo hacemos. Yo en eso sí creo que hay que pegar un nuevo salto y empezar a pensar cómo construimos una herramienta política de la clase trabajadora que agrupe a todos aquellos que estén dispuestos en serio a enfrentar a los poderes fácticos y a defender los intereses de los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el desafío que viene, ¿no? Porque hablábamos antes de lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Vicentín fue un punto de inflexión también, ¿eh? Claro. Decirnos que se iba a defender la soberanía alimentaria y que vengan y te hagan y retroceder, bueno, los poderes fácticos están ahí, te esperan con cuchillo y tenedor, o los enfrentás y les sacás su poder o ellos te sacan a vos. Bien. Miriam, bueno, que sea todo para bien esta tarde aquí en la Ciudad de La Plata, en el Club Platense, en la calle 21, y bueno, como siempre, pincharrata, me imagino, ¿no? No, mira, yo no quiero decir nada porque ¿Por después, qué? viste... No, decilo. Tengo muchos compañeros de gimnasia, así que tengo... Pero como siempre, mayoría de estudiantes, me imagino, ¿no? Sos vos el que lo está diciendo, que quede claro, Que quede claro que lo digo yo. Bueno, Miriam, gracias por atendernos. Pero hoy no voy a la cancha, hoy voy hoy vas al Club Platense a las 18 horas. Ahí está. Gracias, Hasta luego, Miriam. chao. Miriam Bregman, dirigente del PTS, esta tarde están a las 6 de la tarde en el Club Platense en 21, 51 y 53, ¿no? Con Nicolás del Caño. Y bueno, hemos charlado sobre esta difícil actualidad que le toca atravesar a buena parte de la población.